Santos de hoy. Jueves 27 de abril, jueves de la tercera semana de Pascua. Nuestra Señora de Montserrat. La Virgen de Montserrat, conocida popularmente como la Moreneta, es la patrona de Cataluña, y es una de las 7 patronas de las comunidades autónomas de España. Está situada en el monasterio de Montserrat. Es un símbolo para Cataluña y se ha convertido en un punto de peregrinaje para creyentes y de visita obligada para los turistas. Según la leyenda, la primera imagen de la Virgen de Montserrat la encontraron unos niños pastores en el año 880. Tras ver una luz en la montaña, los niños encontraron la imagen de la Virgen en el interior de una cueva. Al enterarse de la noticia, el obispo intentó trasladar la imagen hasta la ciudad de Manresa, pero el traslado fue imposible ya que la estatua pesaba demasiado. El obispo lo interpretó como el deseo de la Virgen de permanecer en el lugar en el que se la había encontrado, y ordenó la construcción de la ermita de Santa María, origen del actual monasterio. La imagen que en la actualidad se venera es una talla románica del siglo XII realizada en madera de álamo. Representa a la Virgen con el niño sentado en su regazo, y mide unos 95 centímetros de altura. En su mano derecha sostiene una esfera que simboliza el universo. El niño tiene la mano derecha levantada en señal de bendición, mientras que en la mano izquierda sostiene una piña, con excepción de la cara y de las manos de María y el niño. La imagen es dorada. La Virgen, sin embargo, es de color negro, lo que le ha dado el apelativo popular de la Moreneta, la Morenita. Pertenece al grupo de las llamadas Virgen Negra, que tanto se extendió por la Europa románica, y cuyo significado ha dado lugar a múltiples estudios. Si bien en este caso su color parece ser el resultado de la transformación del barniz de su cara y de sus manos a causa del paso del tiempo. El 11 de septiembre de 1844, el Papa León XIII declaró oficialmente a la Virgen de Montserrat como patrona de la diócesis de Cataluña. Se le concedió también el privilegio de tener misa y oficios propios. Su festividad se celebra el 27 de abril. La Virgen de Montserrat fue la primera imagen mariana de España en recibir la coronación canónica ya en 1881, seguida de la Virgen de la Merced de Barcelona, 1886. La Virgen de la Candelaria de Tenerife, patrona de Canarias, 1889. La Virgen de los Reyes de Sevilla, 1904, y la Virgen de la Misericordia de Rois, 1904. A la Virgen de Montserrat se la conoce popularmente como la Moreneta, la Morenita. En España existen otras vírgenes negras conocidas con el nombre de Morenita o Moreneta, como la Virgen de Lluc, Mallorca, o la Virgen de Candelaria, Tenerife. Más réplicas de la imagen se encuentran en Canarias, España, Perú, Guatemala, Colombia, El Salvador, Venezuela, Brasil, México y Argentina. Santa María Guadalupe García Zavala. María Guadalupe García Zavala, Madre Lupita, fundadora de la Congregación Religiosa de las Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres, nació en Zapopan, Jalisco, México el 27 de abril de 1878. Fueron sus padres el señor Fortino García y la señora Refugio Zavala de García. Don Fortino era comerciante. Tenía una tienda de objetos religiosos frente a la Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Por lo tanto, la pequeña Lupita visitaba la iglesia con mucha frecuencia, y desde pequeña mostró grande amor a los pobres y a las obras de caridad. Lupita tenía fama de ser una joven muy bonita y muy simpática, sin dejar de ser sencilla y transparente en su trato, amable y servicial con todos. Tuvo un noviazgo con el señor Gustavo Arreola, y ya prometida en matrimonio a la edad de 23 años, sintió la llamada del Señor Jesús para consagrarse a la vida religiosa, sobre todo en la atención a los enfermos y a los pobres. Le contó esta inquietud a su director espiritual, el padre Cipriano Iñiguez, quien le dijo que a su vez, él había tenido la inspiración de fundar una congregación religiosa para atender a los enfermos del hospital y la invitaba a comenzar esta labor, y fue así que entre los dos fundaron la Congregación Religiosa de Siervas de Santa Margarita María y de los Pobres. La Madre Lupita ejerció el oficio de enfermera arrodillándose en el piso para atender a los primeros enfermos en el hospital, que por cierto al inicio carecía de muchas cosas. Sin embargo, siempre reinó la ternura y compasión, procurando sobre todo para los enfermos un buen cuidado en la vida espiritual. La Madre Lupita fue proclamada superiora general de la congregación, cargo que tuvo durante toda su vida, y aunque provenía de una familia de un buen nivel económico, ella se adaptó con alegría a una vida extremadamente sobria,
y enseñó a las hermanas de la congregación a amar la pobreza para poder donarse más a los enfermos. Hubo un periodo de graves dificultades económicas en el hospital, y la Madre Lupita pidió el permiso a su director espiritual de poder mendigar por las calles, y obtenida la autorización, lo hizo junto con otras hermanas por varios años hasta que se solucionaron los problemas para sustentar a los enfermos. El cuadro político religioso en México fue grave desde 1911, con la caída del presidente Porfirio Díaz, hasta prácticamente 1936 porque la iglesia fue perseguida por los revolucionarios Venustiano Carranza, Álvaro Obregón, Pancho Villa y sobre todo Plutarco Elías Calles en el periodo más sangriento de 1926 a 1929. En este tiempo de persecución en México contra la Iglesia Católica, la Madre Lupita, arriesgando su vida, y la de sus mismas compañeras, escondió en el hospital a algunos sacerdotes y también al mismo arzobispo de Guadalajara, su excelencia de Francisco Orozco y Jiménez. Por otra parte, a los mismos soldados persecutores les daban alimento y los curaban de sus heridas. Este fue un motivo para que los soldados que estaban encuartelados cerca del hospital no solo no molestaban a las hermanas sino que hasta las defendieron, lo mismo que a los enfermos. Durante el periodo en que vivió la Madre Lupita se abrieron 11 fundaciones en la República Mexicana, y después de su muerte siguió creciendo la congregación. En la actualidad las Siervas de Santa Margarita María, y de los pobres cuentan con 22 fundaciones en México, Perú, Islandia, Grecia e Italia. El 13 de octubre de 1961 la entera congregación de las Siervas de Santa Margarita María, y de los pobres festejaron el jubileo de diamante de la Madre Lupita, es decir, los 60 años de vida religiosa de la amada fundadora. Sin embargo, ella, que tenía 83 años de edad, padecía de una penosa enfermedad que después de 2 años la llevó a la muerte. Se durmió en el Señor el 24 de junio de 1963 en Guadalajara, Jalisco, México, a la edad de 85 años, gozando desde entonces de una sólida fama de santidad. Fue amada por pobres y ricos de la ciudad de Guadalajara, y de otros lugares en donde tenían hospitales. Esto se confirma también porque desde el momento en que se supo de su muerte, muchísima gente se congregó en el hospital para ver por última ocasión sus restos mortales, y al día siguiente que se celebraron los funerales también participó mucha gente porque ya la consideraban como una santa. La Madre Lupita se presenta ahora como un digno ejemplo de vida de santidad para que sea imitada no solo por las religiosas por ella fundadas, sino por todos los fieles por la práctica constante y heroica de las virtudes evangélicas que ejercitó a través de su vida, y sobre todo por su dedicación incondicional al servicio de Dios en los hermanos, especialmente en los pobres y en los que sufren todo tipo de enfermedades. Fue beatificada por Juan Pablo II el 25 de abril de 2004. Santa Cita, patrona de las sirvientas domésticas. Santa Cita nació en Lucca, Italia, en 1218, de una familia campesina pobre, pero muy piadosa. A los 12 años, a causa de la pobreza de la familia, tuvo que emplearse de sirvienta en una familia rica. Para mantener a su familia, a los 12 años de edad se hizo sirvienta de los Fatinelli, una familia rica de Lucca, y le sirvió el resto de su vida, por 48 años. Desde pequeña demostró un gran amor para con todos, especialmente los pobres y abandonados. Esto no agradaba mucho a la familia Fatinelli, pero el Señor intervino. En una ocasión, Cita fue a servir a un necesitado dejando momentáneamente su trabajo en la cocina. Otros sirvientes se lo dijeron a la familia Fatinelli, pero cuando ésta fue a la cocina a investigar encontró a ángeles haciendo su trabajo. Desde aquel día le permitieron más libertad para servir a los pobres. No por eso cesaron las burlas y los ataques de los otros sirvientes. Una vez que el hambre azotó la ciudad, Cita tenía la costumbre de repartir todo lo suyo, incluso su comida, con los pobres. Pero la necesidad era muy grande, por lo que repartió la despensa de granos de la familia con los pobres. Cuando la familia fue a investigar encontró la despensa repleta. Fueron muchos los incidentes milagrosos de su vida. Cuando le quedaba un día libre, lo empleaba en visitar pobres, enfermos y presos, en ayudar a los condenados a muerte. Estuvo 48 años de sirvienta, demostrando que en cualquier oficio y profesión que sea del agrado de Dios, se puede llegar a una gran santidad. Cita tenía particular devoción por los prisioneros condenados a muerte. Murió el 27 de abril de 1278, a los 60 años, e inmediatamente su culto se propagó
especialmente en Palermo, Sicilia, otras partes de Italia e Inglaterra. Fueron tantos los milagros que se obraron por su intercesión que el Papa Inocencio XII la declaró santa en 1696.